Enemigo de la oración, ¿cuáles son los medios principales? Las redes sociales estamos invadidos. Porque como le digo, no es mala, porque estamos en redes sociales. Sí. Pero cuando yo tomo las redes sociales para hablar lo que no debo, para maltratar a mi hermano, para ver contenidos inadecuados para mi vida, se está haciendo enemigo de la oración en ese momento. Falta de identidad, porque nosotros nos dejamos llevar por cualquier corriente. Hay personas, de hecho, hay hermanos que están siendo pastoreados por redes sociales. Eso es lamentable, por una persona que no te conoce, que tú no lo conoces a él, que él no sabe que tú te congregas en su plataforma, que tú te estás congregando por ahí, y esa red social nos ha malentendido, nos ha hecho malentender el conocimiento de su palabra. Y es que las redes sociales han venido de bendición para el que es sabio, pero ha venido de maldición para aquel que es falta de entendimiento. Yo he visto personas en las redes sociales que ellos hasta toman un bochinche, varón, y lo publican en su estado de WhatsApp. Sí. Eso es un problema grave. Yo personalmente creo que la red social está ahí para que les demos uso de edificación. Qué bonito entrar aquí al YouTube y ver que nos están enseñando acerca de la oración de una manera bíblica, pero qué difícil es cuando yo entro a una red social de una persona que sube un contenido simplemente para ganar un view. ¿Y a dónde han llegado los seres humanos? ¿Y qué tan lejos han llegado por un view? Entonces vemos que la sociedad de hoy en día tiene una necedad en su mente, tiene una falta de madurez y de profesionalismo. Si entre usted y yo pasó algo, usted y yo lo resolvemos, se queda ahí, nos perdonamos y vamos a la presencia del Señor. No, usted viene a su plataforma y dice lo que yo le hice y lo que yo le dije. ¿A quién edifica? No edifica. No edifica a nadie. Todo lo contrario. Lo que nosotros sacamos de adentro hacia afuera y manifestamos es lo que somos. El trabajo nos roba la mayor parte del tiempo, digamos que estamos desde un horario de 8 a 5, de 7 a 10, horarios largos de trabajo, y quizás personas toman eso como una excusa de yo no puedo orar 3 veces al día como oraba Daniel porque yo trabajo, ya los tiempos son diferentes, pero usted me dirá a mí que en su trabajo no le dan una hora de almuerzo, usted me dirá a mí que en esa hora de almuerzo usted no puede tomar su celular, abrir la Biblia, leer un capítulo, y cuando tiene un tiempo libre dentro de su trabajo, repetir, meditar acerca de la palabra del Señor, ya usted está en comunicación con Dios, está en comunión. Bendiciones y sea más que bienvenido a este su canal Joven de Cristo, en una nueva entrega como siempre cargada de bendiciones, y hoy una vez más nos honra un elenco de jóvenes que han sido de gran provecho a esta plataforma y la misma se estarán presentando. Por aquí Joanny Ramírez de Santos, al servicio de ustedes. Dios le bendiga, es un placer estar nuevamente por acá. Dios le bendiga a todos. Diosari, cariñosamente, o mayor conocida como Melanie. Rebeca de Santos, así me conoce casi todo el mundo. Para mí es más que un placer estar junto a todos ustedes, esperando que esta conversación de esta tarde sea de una gran bendición para cada uno de los oyentes. Amén, amén. Honramos al Señor, ¿verdad? Que nos permite una vez más tenerla aquí con nosotros, ya que en el video que compartimos anteriormente fue de gran provecho, una gran acogida. Muchas personas fueron edificadas por la misma, y sabemos que una vez más la gloria postrera será mayor que la primera. Cuénteme, ¿cómo se han sentido? ¿Cuáles fueron los ánimos cuando vieron la reacción de ese público en cuanto al video pasado? ¿Quién comenta de ella? Nosotros estuvimos viendo y hablando sobre el tema y dijimos, wow, cuántos comentarios positivos. De verdad que nosotros nos regocijamos cuando vimos el apoyo de todo el oyente, y sobre todo esas palabras de tanta conmoción. Nos gustó mucho, de verdad, personalmente. Y mi hermana Melanie, ¿cómo se sintió? Fenomenal, me sentí muy bien, de verdad, muy agradecida de que al público le haya gustado el contenido, de sus comentarios, de sus aportaciones, de sus aclaraciones, todo estuvo demasiado bien. Les agradecemos mucho. Amén. Y nuestra hermana Joanny, A mí me gustó. ¿Por qué? Porque no es un público agresivo. Aunque cuando hay un público agresivo, saca lo mejor de uno, claro está. Pero me encantó los comentarios, los aportes, también hubieron muchos aportes entre ellos.
Muy bien, muy positivos, me encantaron todos. Amén, amén. Sí que gracias a ese público, ¿verdad? Que nos apoya, que siempre en la caja de comentarios deja su bello comentario y su sugerencia al favor de esta plataforma. Y en esta nueva entrega, ¿cuál es el tema que nos trae ese maravilloso elenco? Tan, taran, tan, tan, tan. Oración y fe. Oración y fe. Oración y fe. Tenemos por aquí ese gran tema. Tenemos una lectura bíblica hermosa en Santiago 1:6, que sería de buen provecho leer, ¿qué dicen? Sí. Amén. Vale. Amén. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Pero pida con fe, no dudando, nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que reciba cosa alguna del Señor. Tomamos este tema bien hermoso de oración y fe, porque creo que es una de las bases principales del creyente. El creyente debe de orar, pero también tiene que tener a flor de piel lo que es la fe. La fe. Sí. Todo el mundo sabe lo que es la fe, entre comillas, porque del dicho al hecho, Es mucho el trecho. claro. Sabemos todo que la fe y la oración van de la mano, van relacionadas una de la otra. Y sabemos el concepto de oración, que es hablar con Dios. Pero le traemos un concepto un poquito más amplio hoy. Ay, 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 ay. ¿Qué es oración? Oración es cuando el hombre o el ser humano se comunica con Dios. Es la forma, el medio, el transporte de que el ser humano se comunica con Dios. La fe es una relación con la oración, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Correcto. Claro. La fe es como ese motor, ese empuje que te acelera a hacer las cosas para Dios. En este caso, orar. ¿Por qué traemos este tema? Porque el cristiano de este siglo le cuesta orar. Tiene dificultad. Sí, le cuesta mucho orar. Por eso le traemos este tema, ya que a la luz de la Biblia, si analizamos lo que es oración y a través de la Biblia, aparece la palabra oración unas 380 veces en la Biblia. Uf. Eso indica que la oración es importante, que la fe es importante. Y por eso traemos este tema hoy. Padre amado. Y- Excelentísimo tema. Claro. Y mi hermana Rebeca, ¿qué aporta a base de este tema? La oración y la fe. Es un tema sumamente importante porque la oración es lo que nos conecta a nosotros con Dios. Y en el libro de Apocalipsis hay algo muy interesante que de acuerdo a ese versículo yo he identificado, le he dado una definición al tema de la oración. Y para mí, según lo que veo aquí en el libro de Apocalipsis, la oración es un incienso aromático que sube delante de Dios y es reservada para el final de los tiempos. Sí. Apocalipsis 5:8 dice que, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que más que la oración sea una comunicación con Dios, también es algo que va mucho más allá, porque la oración sube delante del trono de Dios. Pero yo creo que para nosotros tener una oración efectiva, nosotros debemos contar con varios valores. Y esos valores, entre ellos está lo que es la humildad, entre ellas está lo que es el conocimiento, lo que es el entendimiento. La Biblia dice que orad en el espíritu, pero orad con el entendimiento, o sea, con sabiduría, saber lo que estamos pidiendo. Entonces, ¿por qué digo que con valores? Porque cuando nosotros vamos delante de Dios, nosotros tenemos que reconocer delante de quién es que estamos. Y a veces vamos delante de Dios exigiéndole como que si Él tuviera que hacer lo que yo le estoy diciendo, como que Sí. si es un mandato que Él tiene que obedecer lo que yo digo. Y no es así. Entonces, consta de humildad, tenemos que reconocer delante de quién estamos, también tenemos que reconocer que nosotros vamos a aceptar la voluntad de Él y no la voluntad mía, porque cuando pedimos así, a veces nos cuesta aceptar las respuestas que vienen de Dios. Wow. Porque el yo orar delante de Dios no significa que se va a hacer como yo quiero, porque por algo estoy pidiendo. Si fuera como yo quiero, entonces hago sin orar.
Que generalmente a veces por eso es que nosotros tememos a ir delante de Dios, porque tememos a la respuesta de Dios en cuanto a su voluntad. Tremendo, tremendo. Mi hermana Melanie, ¿qué opina de este excelentísimo tema? Excelente, el tema a mí me impactó muchísimo en realidad. Mientras lo leía, mientras indagaba de él, mientras recibía de parte de Dios, yo decía, Señor, pero la oración no es solamente una comunicación contigo, es un diario vivir, es un estilo de vida, es todo lo que me identifica como cristiano. Y tomando de la mano de mi hermana Rebeca, que ella decía que para orar tiene que haber también entre esas cualidades la humildad, la humillación. Encontré algo muy interesante con respecto a eso, y es en 2 de Crónicas, donde el Señor le demanda al pueblo y le dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, busquen mi rostro, se conviertan de sus malos caminos, entonces, luego de que ya ustedes hagan todo eso, me busquen, se humillen sobre todo, yo les oiré. O sea, que a veces hay oraciones que Dios no escucha por nuestra condición de no ser humildes. También en Daniel 9, Daniel hace un acto de humillación bellísimo, donde él dice, Señor, hemos reconocido que te hemos fallado. Reconocemos que de nuestras iniquidades, de lo que hemos hecho, nuestra condición. Sí. Es importante que cuando vayamos delante del Señor, decir, yo reconozco la condición en la que yo estoy ahora. Y no solamente reconocer cómo tú estás y quién tú eres, también reconocer ante quién tú te estás presentando. Sí. Tú no te estás presentando delante de cualquier persona, delante de cualquier Dios pagano, te estás presentando delante del único Dios, el ser omnipotente, el que puede todo. Por eso es que Jesús en el modelo de oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Prácticamente te está diciendo, reconoce quién está allá, a quién tú le estás hablando, y luego entra en ese acto de humillación. Wow, tremendo, tremendo. O sea que en cuanto a la oración debemos ir con humildad, como decía nuestra hermana Rebeca. Número 2, reconocer delante de quién nos estamos presentando. Y número 3, decía nuestra hermana Joanny, que cuando nosotros oramos es el medio que estamos usando para comunicarnos con Dios. Y sabemos que lo que sostiene una relación, una amistad, es cuando hay comunicación. Claro. ¿Qué dice mi hermana Joanny de eso? A través de la Biblia dice la Biblia que la oración es ruego, que es súplica, que es pedir. Ahí entra lo que es la humildad. Y también me llega algo a la mente, que tú no le puedes pedir algo a alguien que tú no conoces. Tú no puedes ir a rogarle a alguien que tú no le tengas confianza. Porque yo ruego a aquel que me puede ayudar. Y yo sé quién me puede ayudar cuando yo lo conozco. O sea, cuando una persona conoce al Señor, sabe que por el medio por el cual se puede desahogar, Sí. pedir, rogar, es a través de la oración. Y la Biblia lo apoya rotundamente, orar sin cesar, clamar en todo tiempo, orar en todo tiempo, porque Dios dejó ese medio. Porque Él sabe que nosotros somos seres humanos llenos de emociones, sentimientos. Y a veces hay situaciones en nuestra vida que nos lastiman, que nos golpean. Y necesitamos orar. Mi hermana Melanie me hizo una pregunta, creo que estaban hablando del tema, y dijo, ¿por qué razón oramos o Dios manda a orar a aquellos que están mal, era Melanie? Tristes. Triste. Eso es terrible. ¿Por qué razón? Porque el que está triste es el que necesita orar. Porque el que está triste es el que necesita consuelo. Claro. El que está triste es el que necesita fuerza. El que está alegre, canta alabanza. Cuando tú estás en el baño, que estás relajado, tú comienzas a cantar, porque tú estás relajado. Pero el que está triste necesita consuelo. Necesita pasar y hablar sus penas. Decía una persona que hablar desahoga el alma, te libera. Uf. ¿Y qué mejor que hablar con Dios? Ya que Él conoce el corazón. Yo creo que ni yo conozco el corazón como Dios lo conoce, porque dice la palabra que ¿quién conocerá el corazón del hombre? O sea, Dios, y así lo pone Jehová. Sí, sí. Ese es el que conoce mi corazón. Y si yo estoy en situaciones difíciles, en situaciones de llanto y dolor, porque ser cristiano no te cede de ninguna circunstancia de la vida. Nosotros también tenemos pérdidas. Nosotros también tenemos hijos que a veces toman malos caminos. Y tenemos situaciones en la vida. Pero ¿cuál fue el medio para desahogarnos, para pedir, para clamar? La oración. Mira, yo creo que en nombre de esta audiencia
surge una pregunta. Y es que hay un momento donde el creyente se desconecta de la oración y pierde el hábito de orar. ¿Y qué debe hacer el creyente para recuperar ese hábito de orar como lo hacía anteriormente? ¿Qué debe hacer ese creyente? Humildad, humillación. Ya lo dijo. Si se humillare mi pueblo. Pero ¿por qué Dios dice eso? Es que el pueblo de Israel era cabezú, y perdone la palabra. Era terco, dice la Biblia que eran terco de cerviz. Pero si ese pueblo terco de cerviz se humilla, si comete pecado y se humilla, como hizo Daniel, porque Daniel reconoció que estaban mal. Se humilla, Dios lo va a oír. La humillación. Claro. Y creo que también una persona que ore sabiendo que está mal, lo primero que debe de hacer es reconocer su estado. Reconocer que estoy mal delante del Señor y pedir perdón. Porque creo que sin arrepentimiento, esas oraciones no van a pasar del techo. No. Yo creo que esa oración, lo que le falta es arrepentirse. El mismo Jesús dice que si tú estás orando en el altar, llevando tu ofrenda, y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano. O sea, Dios va mucho de la mano con la reconciliación, con el perdón, con el arrepentimiento. Y creo que una persona que se aleje de la oración, que se haga desconectado de su vida devocional con Dios a través de la oración, lo primero que tiene que hacer es reconocer su estado pecaminoso, reconocer y también evaluar la situación y ver qué fue lo que hizo que esa comunicación se rompa. Dios. Para poder restaurarla. Dios a través mío. de la humillación. ¿Qué dice mi hermana Rebeca? Ay, varón, yo creo personalmente que la oración ha sido el tesoro perdido del evangelio de hoy en día, del cristiano de hoy en día. Es el tesoro perdido porque nosotros sabemos cuán grande es el poder de Dios, pero cuando nosotros nos vemos en momentos de aprieto, a veces nos cuesta creer de que Dios lo va a hacer. Y en cuanto al versículo que citaba la hermana Joanny, de que si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, a mí me importa mucho ese texto. ¿Sabe por qué? Porque ese texto es una respuesta a una oración. Sí. Y a mí me gusta mucho que ese texto que Jehová responde ahí, o sea, la oración que Jehová está respondiendo ahí, ha sido de unos sacrificios que Salomón ha hecho. Es como la inauguración del templo de Jehová, el templo de Salomón, el que Salomón construyó. Y ese templo que Salomón construye tiene toda una congregación ahí y él está clamando delante de Dios y hace una oración larga. Pero a mí me gusta mucho que todo lo que Salomón pidió ahí no es vanagloria. Santo. No. Salomón no estaba pidiendo vanagloria. Salomón ahí no estaba pidiendo una casa física. Él estaba pidiendo, Señor, si viniere el pueblo de Israel sobre esta casa y se humillare delante de ti, te pidiera perdón, tú perdonarás y sanarás su tierra. Señor, que si nosotros estamos en una guerra como pueblo y nosotros somos derrotados y venimos delante de tu presencia, yo sé que tú lo vas a recibir. Sí. Y después de esa larga oración que Salomón hacía al Padre, reconociendo que es delante de Dios, porque él pudo haber dicho, reconóceme, Señor, mira el gran templo que te he hecho, el oro aquí sobra. Él pudo haber dicho eso, pero no. Él se concentró en lo más importante y esa importancia Jehová la escuchó. Dios mío. Y algo que me importa de eso, la Biblia dice textualmente que Salomón buscó tantos holocaustos y tantos sacrificios que eran innumerables, no se podían contar. Sin embargo, Jehová le dice, yo he oído tu oración. ¡Ey, gloria a Dios! Él no dijo, yo no he visto todos los sacrificios que has hecho y qué hermoso porque es mi casa y ni siquiera caben dentro del templo. Jehová no vio el sacrificio, aunque lo valoró, porque obviamente lo recibió. Porque si no se lo refuta. Pero de todo lo que hizo Salomón en esa conmemoración, en lo que Jehová se fijó fue en la oración de Salomón. Gloria. ¿Y qué era lo que Salomón decía que era tan importante? Bueno, esa oración contenía algo muy importante. Y él le decía, Señor, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto más esta casa? O sea, él le está diciendo, yo sé que tú eres demasiado grande y demasiado poderoso y que esta casa no va a poder tenerte dentro, pero sí me gustaría que si alguien viene tú respondas. Entonces, era como una preocupación de Salomón de que Jehová se mantuviera cerca.
que ese debe ser el objetivo de nuestra oración. Sí. Que la presencia del Maestro se mantenga cerca de nosotros, que el corazón de nosotros esté conectado a Dios. Entonces, ¿por qué me impresiona esto de que Él mira la oración y no le dice nada sobre el sacrificio? El sacrificio te conecta a ti con Dios, pero la oración conecta a Dios contigo. Ay, Dios Es mío. por eso que Él le dice a Saúl, cuando le manda a matar a todos los amalecitas y todo eso, y él no lo hace, él dice que cogió las ovejas y la vaca y le dice, no, a mí me importa más la obediencia que el mucho sacrificio. Porque de qué nos sirve a nosotros hacer tanto sacrificio y tantas cosas para mantenernos de que cerca de Dios y frío con Dios, que es el objetivo de los sacrificios. Queremos estar cerca sin hacer su voluntad. Vamos primero a buscarle. Y después que estemos cerca, entonces nosotros sacrificamos. Padre amado, mi hermana Melanie tiene que ayudarnos con ese dato. Demasiado interesante. Sí. Sí, con respecto a Salomón, que Rebeca decía de que él se preocupaba más bien de que Dios estuviera cerca con el pueblo. No más que eso, él también ahí mismo dice, dentro de su oración, cuando él hace el pacto con Dios, le dice, Señor, si en algún momento el pueblo peca contra ti, si en algún momento te fallamos, le dice dentro de esa oración, y el pueblo se humilla y se reivindica contigo y ora Sí. con la mirada hacia tu casa, me acuerda mucho a Daniel. Sí, sí, sí. Y yo decía, pero ¿por qué Daniel entonces oraba con las ventanas abiertas hacia Israel? Y es que ya Salomón había hecho un pacto con Dios que decía que si su pueblo hubiera sido llevado cautivo allá en tierras enemigas y orara y se reivindicara con Dios y se humillara con mira hacia Israel, él oirá. Entonces, como decía la hermana Rebeca, Salomón se preocupaba dentro de su oración por cosas espirituales. Aleluya. No se preocupaba por vanagloria, como ella decía. No se preocupaba por cosas pasajeras, por cosas vanidosas, no. La oración tiene que ser con mira a lo espiritual. Incluso la palabra dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, que es necesario, es vital en la oración, Él gime por nosotros. Él intercede por nosotros al Padre con gemidos indecibles. ¿Para qué? Para lo que en verdad necesitamos. Y eso va de la mano con respecto a Jesús, cuando le dice Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he orado al Padre para que tu fe no mengue. O sea, la oración de Jesús no fue para que tú te mantengas firme, para que tú le resistas, para que tú le digas no al diablo, no, es para que no mengue. Y la oración de Salomón no fue para una casa más grande, para más tesoros, no, para que Dios esté. Entonces, nuestras oraciones están siendo con mira a lo espiritual. Nuestras oraciones están siendo, Señor, si en algún momento de mi vida, como tú lo conoces todo, yo llegara a fallarte, manténme firme. ¿Está siendo así? Nuestras oraciones están siendo, Señor, mira mi corazón. Si hay algo en él que no te agrada, quítalo. ¿Están siendo con mira a lo espiritual, con mira a la salvación del alma? Dios. ¿O están siendo, Señor, mira la casa que yo quiero, mira el carro que yo quiero, mira el trabajo que yo quiero? Son cosas pasajeras. Sí, Incluso sí. dice, busca primero lo que de verdad tú necesitas, el reino de Dios, su justicia. Y no me pidas lo otro, porque yo sé, el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Sí. Entonces, si ya Él sabe de qué tú tienes necesidad, ¿para qué se lo pides? Si más bien lo que en realidad necesitamos y por lo que estamos en este camino es la salvación del alma. Correcto. Sí. Y hay algo también interesante ahí con Salomón, es que Salomón estaba bien instruido por su padre. Sí. Porque en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 16, donde él tiene que ejercer lo que ya Dios le había dado. A mí me importa mucho que Salomón, cuando Dios le dice, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Él no pidió una casa grande, él no pidió una gran familia. Él dijo, Señor, que no es malo. Él dijo, Señor, yo lo que quiero es sabiduría. Aleluya. Él dice, por cuanto me has pedido sabiduría, todo lo demás ya va a venir solo.
sea, lo que él pidió no era para un deleite. Que después al final lo mal usó, bueno, eso es otra cosa. Pero en ese momento, él pidió algo que era letal, sabiduría. Y esa sabiduría más adelante le ayudó a él para gobernar al pueblo. Entonces, Sí. y nosotros no pensaríamos, ¿y de dónde ese muchacho tan joven sacó tantas cosas? Porque se entiende que era joven. David, su padre, en Primera de Reyes capítulo 2, él le da unas instrucciones y le dice, mira, esfuérzate y sé hombre. Y ese hombre. Sé hombre, nunca te apartes de los mandamientos y los estatutos de Jehová. No. Acuérdate que hay una promesa de que si nosotros nos portamos bien delante del Señor, nosotros vamos a ser siempre reyes, siempre habrá un rey de nuestra descendencia en el trono de David. Sí. Entonces, así mismo lo hizo Jehová. Parece que Salomón venía bien entrenado de parte de su padre David para orar de esta forma y tener esa conexión con Dios. Mira, excelentísimo. Y le voy a pasar a mi hermana Joanny, pero me gustaría aportar algo ahí. Y es la disciplina que tenía Daniel en base a la oración. Pero notamos algo, la oración tiene un enemigo. Porque rápidamente los sátrapas descubrieron que lo que hacía Daniel efectivo y tan destacado era la oración. Entonces, ustedes para este tiempo, ¿cuáles ustedes consideran que son los enemigos de la oración que está llevando al pueblo a no orar y está desconectando al pueblo de la oración? ¿Cuáles son esos medios que ustedes han podido notar y considerar que el enemigo está usando para atacar a los hombres y mujeres de oración? Antes de quiero compartir estos versos bíblicos Desátalo. que me surgieron mientras ella hablaba sobre orar, porque oramos mucho. Oramos por la familia, oramos por el carro, oramos por el empleo, oramos y oramos y oramos. Pero ¿por qué hay que orar? Dice Colosenses 1, de 9 al 10. No cesamos de orar por vosotros, que seáis llenos del conocimiento, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué era que oraban? ¿Por qué era que oraba Pablo? Conocimiento, sabiduría. Por la casa, No. por el negocio. No. Que prospere, sí, que prospere. Conocimiento. Y se ora poco. Por eso. Pero poco, ¿no? Hablamos lengua, hablamos de las dimensiones de la oración, hablamos de muchas cosas fuera de la palabra. Y la Biblia dice que Pablo oraba por lo de Colosenses por conocimiento. Conocimiento espiritual. Porque la oración es tú hablar con Dios, pedir a Dios, decirle, Señor, yo necesito lo espiritual, yo necesito crecer en tu palabra. Pero a través de que yo recibo lo espiritual, a través de la palabra de Dios. Sí. Y no hemos desviado durante todo un tiempo. Mire, esta generación habla mucha lengua, se prende, tira patá voladora, Sí. pero poca Biblia. Porque no oran por conocimiento. No oran por conocimiento, porque si no oran por conocimiento, oro y leo. Oro y estudio a Dios. Oro y busco respuesta de Dios. Porque la oración es yo hablar con Dios, pero ¿cómo Dios habla conmigo? Dios mío. O sea, tiene que haber una conexión. Antes había un lema de los antiguos fundadores de la iglesia: oración, ayuno y Biblia. Sí. Eso es lo que tiene que comer el evangélico. El cristiano pentecostal tiene que comer oración, ayuno y Biblia. ¿Qué comemos hoy en día? Internet, Facebook, Twitter, Instagram. Hay un estudio que salió que se dice que el ser humano de hoy en día dura más de 18 horas con un teléfono en la mano, usándolo. Ay. Imagínate, o 18 horas en la Biblia, imagínese. 18 horas orando, imagínese. No lo hacemos, duramos 5 minutos orando y ya oramos. Aunque es otro tema. Quiero leer este verso bíblico. Desátalo. De la misma mano de David y Salomón. Dice David, hablando con el Señor, por súplica y dirección, dice: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué dijo David? Su Enséñame voluntad. a hacer tu voluntad. Wow, qué oración más bella, porque a veces queremos mi voluntad y no la de Dios. Y oramos por lo que quiero, y cuando Dios me responde otra cosa, decimos, Dios, pero tú no estás conmigo, tú no me escuchas. Pero el mismo David dice, Su voluntad. enséñame a hacer tu voluntad. Y se lo dijo en oración, en súplica al Señor.
Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. O sea, yo sé quién eres tú. Yo sé que fuiste tú que me llamaste cuando yo estaba con las ovejas. Fuiste tú que dijiste, aquí no se va de esta fiesta hasta que el menor llegue. Aquí falta uno. David sabía quién era de parte de Dios y quién fue que lo llamó. Mi Dios, él se apodera del Señor y dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hay veces que no oramos así. Wow. No oramos por la voluntad del Señor porque la mía es mejor. Lo que yo quiero es mejor. La carrera que yo quiero terminar, que después de esa carrera quiero hacer 3 más, es mejor que buscar al Señor. Dios mío. Sí, porque no estudiamos teología bíblica. No estudiamos la palabra porque también es estudio bíblico. Tú quieres prepárate en el Señor para que sea un gran profeta, un gran predicador. Pero no, queremos hacer mi voluntad. Yo quiero ganar dinero en esta tierra. Somos tan fuertes que nos proyectamos a tener de aquí a 10 años casa propia, vehículo propio, negocios, ser independiente económicamente, pero no nos proyectamos a ser un gran evangelista, que mi familia, que mis hijos conozcan a Dios, que prediquen al Señor, que sean grandes oradores. No, pero ahorita cuando mis hijos crezcan y se vayan al mundo, ¿quién fue que oró por ellos? Dios mío, Padre. Después estoy demandándole al Señor, pero mis hijos yo lo tuve en el Evangelio, pero ¿cuántas veces tú oraste por tus hijos? ¿Cuántas veces tú se lo dedicaste al Señor como hizo Salomón y David? Porque, como dijo mi hermana, Salomón fue instruido por David. Y el David que está hablando aquí, que se haga su voluntad, no la mía. El David que dice aquí que él quiere caminar por camino de rectitud. Hacer la voluntad del Señor, no la mía. Sí, porque a veces que oramos mal. Y la pregunta que usted hizo fue... Sí. Los enemigos de la oración, ¿cuáles son los medios principales? Las redes sociales hoy en día. ¿Cómo así, Guerrera? Las redes sociales, estamos invadidos. Porque como le digo, no es mala. Porque estamos en redes sociales. Sí. Estamos transmitiendo este estudio a través de redes sociales, no es malo. Pero cuando yo tomo las redes sociales para hablar lo que no debo, para maltratar a mi hermano, para ver contenidos inadecuados para mi vida, se está haciendo enemigo de la oración en ese momento. Padre Santo. Número 1, porque en el momento que yo tengo que estoy en mi casa, como dice Salmo 4, meditar en vuestra cama. Cuando yo tengo el momento de meditar en la palabra, porque no es lo que yo quiero, en la palabra, y momento para orar e intimar con el Señor, lo cojo para ver TikTok. Creo que ahí se está desviando y es un enemigo 1A en la oración. Dios, Padre. Y mi hermana Rebeca, ¿cuáles tú consideras también que son esos enemigos principales que están atacando luego de lo que nuestra hermana Joanny ha aportado? Bueno, varón, yo creo que nosotros tenemos ciertas falta de identidad. Sí, porque nosotros nos dejamos llevar por cualquier corriente. Hay personas, de hecho, hay hermanos que están siendo pastoreados por redes sociales. Lamentable. Eso es lamentable. Por una persona que no te conoce, que tú no lo conoces a él, que él no sabe que tú te congregas en su plataforma, que tú te estás congregando por ahí. Y esa red social nos ha hecho malentender el conocimiento de su palabra. Y es que las redes sociales han venido de bendición para el que es sabio, pero ha venido de maldición para aquel que es falta de entendimiento. Yo he visto personas en las redes sociales que ellos hasta toman un bochinche, varón, y lo publican en su estado de WhatsApp. Sí, sí. Eso es un problema grave. Como decía Joanny, hay personas que cogen las redes sociales para bochinchar, para cosas que no deben. Yo he visto personas publicar videos de pornografía en una plataforma, o sea, en una red social. Entonces estamos mal utilizando, mal promoviendo lo que se nos ha dado como tecnología de bendición. Entonces, yo personalmente creo que la red social está ahí para que les demos uso de edificación. Qué bonito entrar aquí al YouTube y ver que nos están enseñando acerca de la oración de una manera bíblica. Pero qué difícil es cuando yo entro a una red social de una persona que sube un contenido simplemente para ganar un view. Dios mío. ¿Y a dónde han llegado los seres humanos y qué tan lejos han llegado por un view?
Entonces, vemos que la sociedad de hoy en día tiene una necedad en su mente, tiene una falta de madurez y de profesionalismo. Si entre usted y yo pasó algo, usted y yo lo resolvemos, se queda ahí, nos perdonamos y vamos a la presencia del Señor. No, usted viene a su plataforma y dice lo que yo le hice, Wow. y lo que yo le dije, y hasta lo que yo no dije. Usted lo dice en la plataforma. ¿A quién edifica? No edifica. A nadie. No edifica a nadie. Todo lo contrario, porque también hay algo. Las cosas se toman de quienes la hacen. ¿Qué dirá el público de su conducta? Muy cierto. El que vio lo que usted dijo de mí, ¿qué va a decir de usted? Porque usted dijo de mí, pero los que ven van a decir de usted. Entonces, lo que nosotros sacamos de adentro hacia afuera y manifestamos es lo que somos. De la abundancia del corazón, habla la boca. Habla la boca. El corazón es una conexión. Entonces, cuando nosotros mal utilizamos algo que puede servir de bendición, nosotros estamos siendo necios. Tremendo, tremendo. Y Estamos nuestra hermana siendo necios. Melanie, ¿qué nos puede aportar en base de este tema que está tan excelente y tan maravilloso? Acerca de los enemigos Sí. de la oración. Y bueno, yo creo que el enemigo ha utilizado varios métodos, pero si nos dejamos guiar por esos métodos que el enemigo utiliza, entonces nunca vamos a orar. Porque Wow. es que mayormente podemos decir que lo que más nos roba tiempo es el trabajo. El trabajo. El trabajo nos roba la mayor parte del tiempo. Digamos que estamos desde un horario de 8 a 5, de 7 a 10, horarios largos de trabajo. Y quizás personas toman eso como una excusa de yo no puedo orar 3 veces al día como oraba Daniel porque yo trabajo. Ya los tiempos son diferentes, hermana. Ok, los tiempos no son iguales. Pero usted me dirá a mí que en su trabajo no le dan 1 hora de almuerzo. Aleluya. Usted me dirá a mí que en esa hora de almuerzo usted no puede tomar su celular, abrir la Biblia, leer un capítulo. Y cuando tiene un tiempo libre dentro de su trabajo, repetir, meditar acerca de la palabra del Señor. Ya usted está en comunicación con Dios, está en comunión. Porque mientras usted dice, bueno, la Biblia dice tal y tal cosa, en Deuteronomio dice esto, wow, Señor, qué bella es tu palabra, y se pone a meditar en la palabra del Señor, ya usted está en comunión en su trabajo. Sí, sí. Entonces, no hay métodos como tal que el enemigo utilice. Es la disposición que usted tome. Porque aunque a Daniel le hicieron una trampa poniendo Sí. ese edicto, él abrió su ventana y siguió orando normal. ¿Por qué? Porque él confiaba, él tenía fe en quien había creído y tenía la disposición de él. De que pase lo que pase, de que ocurra lo que ocurra, de que el trabajo no me deje, de que el celular me quita tiempo, de que tengo que hacer cosas en el hogar, de que los niños esto. Está bien, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo meditando en Dios. Sí, sí, sí. Vamos a hacerlo meditando en su palabra, vamos a hacer los oficios, vamos escuchando una música, vamos diciendo, vamos meditando en un mensaje, pero vamos a hacerlo en comunión con Dios. Entonces, aunque el enemigo utilice cualquier medio durante tu día, trata aunque sea, o tratemos aunque sea, en esas 24 horas del día, meditar en el Señor y ya estamos en comunión. Correcto, correcto. Amén. Adelante, ungida. Dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Tú dirás, ¿cómo orando en todo tiempo si no tengo tiempo? Yo le decía a mi esposo, antes de casarnos, que no entendía por qué en la iglesia se decía, pónganse en comunión. Si yo soy cristiana y tengo que estar en comunión todo el tiempo, fregando, cocinando, lavando, atendiendo a los niños, yo tengo que estar en comunión. A eso es que se refiere. Hay una postura para orar que es de rodillas, que se nos ha sido enseñada. Pero en la Biblia también vemos postura de pie, Sí. orando de pie. O sea, yo caminando, yo puedo orar. Yo en mi casa, yo puedo orar atendiendo a mi niño, cambiándole el pampe, preparando la comida, yo puedo orar. Porque ¿qué es orar? Es conectarme con el cielo, es conectarme Dios con mío. Dios. O sea, yo no tengo que estar de rodillas para estar en comunión con Dios. Eso es mentira. Yo tengo que estar en constante comunión con el Señor día tras día, porque de Él es que yo dependo. Él es el que me da fuerza, Él es el que me ayuda en mi debilidad. Yo no tengo fuerza sin Él. Sí. Aún para estar con mi esposo, yo tengo que orar. Señor, ayúdame con mi esposo. Míreme, hay personas que dicen, no, que mi esposo no me gusta. Y yo, ¿tú has orado por él? Ay, que mi esposo se porta mal. ¿Tú has orado por él? ¿Tú has orado al Señor? Señor, que me guste mi esposo.
Hasta para eso hay que orar. Sí. Orar en todo tiempo. Porque el enemigo está buscando una brechita así para entrarse. Lamentablemente, nosotros vivimos en acecho durante todo el día. Sí. Las 24 horas del día, yo no quedo durmiendo, estamos en acecho. Yo recuerdo en una ocasión que yo me acosté y yo tenía siempre un lugar, siempre hay un lugar como preferido por no orar. Sí. Y yo recuerdo que yo me acosté y no me acosté bien, que hice así. Y yo vi una persona como anciana orando de que donde yo estaba. Y yo quería reprender a esa persona, pero yo estaba durmiendo. Esa persona, y cuando yo pude reprender a esa persona, Dios me dio a entender de que aún durmiendo yo tengo guerra. O sea, yo durmiendo hay ángeles que están peleando por mí. Pero, ¿qué me ayuda a mí? La oración. La oración. Estar en conexión con Dios. Antes de acostarme, tirarme de rodillas unos minutos, aunque sea, Señor, heme aquí. Ahí dije que era otro tema, lo del tiempo. ¿Por qué? Porque yo creo que hay personas que se puede tirar de rodillas y de inmediato conectar con el cielo. Yo he tenido oportunidades de experimentar, de que yo me tiro y eso llorando de una vez. Sí, sí, sí. En lágrimas y con una gloria, una presencia terrible. Pero hay momentos que yo tengo que estar ahí guerreando. Señor. Para poder activar esa atmósfera. Señor. Y voy allá donde dice, ¿cómo oramos? Oren de esta manera. Padre nuestro que tengas, Señor, tú eres mi Dios. Ayúdame hasta que se rompe la atmósfera. Y hay guerra, porque hay guerra cuando tú oras. Sí. Hay guerra. Lamentablemente, a este cuerpo no le gusta orar. Nada espiritual le gusta. Nada. Y la oración es espiritual. Sí. Hay guerra para orar, pero vamos a orar, vamos a tirarnos. En cualquier momento se puede orar, en cualquier segundo se puede orar, de pie se puede orar. Yo estaba en la escuela en una ocasión y allá me llamaron de un problema. Yo entré en el baño, porque no era orar, era clamar. Y yo me entré en el baño. Señor, es aquí tu hija. O sea, no hay límite para orar. Tú puedes orar en cualquier momento y la Biblia lo dice, orar en todo tiempo. Hay momentos que tú te enfermo, que no te puedes tirar de rodillas. Ah, por eso no voy a orar, por eso voy a dormir en cama y no voy a orar. ¿Y tu boca? ¿Para qué tú la tienes? Tu relación con Dios, ¿cómo es? Es ficticia, nada más, se trata nada más de tirarte de rodillas, no. Constante conexión con el cielo, comunión con el cielo, meditar en la palabra, leyendo la Biblia en todo tiempo. Esto es una facilidad que nos ha dado el Señor, pero una maldición, como dice Rebeca. Ay. Es Un como arma de tú doble lo filo. usas. Tú tienes que tener tu comentario bíblico. Si tú no entiendes mucho la Biblia, vete a tu comentario bíblico y ayúdate. Que de alguna parte vendrá respiro. Hay veces que tú lees y tú no entiendes nada de lo que tú leíste. Nada. Y tengo un lugar determinado y ahí Dios te da la iluminación de lo que tú leíste. Pero si tú no hubieses leído, ¿tú hubieses tenido la iluminación? No. Si usted no ora, en el momento que tú no puedes orar, Dios te va a respaldar. Dios va a estar contigo. Va a tener comunión. No. Guardar, eso es como una reserva. Sí. Vamos a decir así. Pero tú tienes que leer, tienes que buscar, tienes que orar. Aunque tu cuerpo no quiera, porque es una guerra constante. Este cuerpo no quiere orar. Lamentablemente. Yo quiero que me diga, ¿usted le gusta orar? ¿Su cuerpo quiere orar? Es que se opone. Se opone. Su cuerpo dice, este momento se de oponen orar. entre sí. No. Para que no hagáis. No. Pero mi espíritu sí. Mira, Cristo en un momento le soltó a Pedro, ¿verdad? Velad y orad para que no caiga en tentación. Y de manera particular, uno vive experiencia cuando uno ora. Por ejemplo, mi hermana Rebeca, ¿qué dimensión, qué experiencia tú has vivido? ¿Qué tú has experimentado en un momento de oración? Ay, varón, yo duré un tiempo en un momento en el que yo oraba, porque si bien es cierto, la oración es un asunto de fe, porque nosotros le pedimos a alguien y a ese alguien que nosotros le pedimos no lo estamos viendo con nuestros ojos. Entonces nosotros tenemos que creer que estamos orando a alguien que contesta nuestras oraciones. Y yo viví un momento muy difícil en mi vida en el que yo, testificándoselo en un momento a mi esposo, a mí me dio deseo de llorar, porque uno ve tantas cosas delante de Dios y uno ha experimentado tanto la voz de Dios y qué hermoso es el Señor, y llegan momentos de dudas. Yo trabajaba para una institución, yo trabajaba para el Instituto del Cáncer, aquí hay varios, me reservo el nombre del cual era, y cuando yo trabajaba en ese lugar, a veces yo sentía mucha impotencia por los enfermos, pero la impotencia que a mí me daba no necesariamente eran porque ellos no eran sanados,
La impotencia era más porque yo veía que ellos eran creyentes. Eran hermanos cristianos y te estaban dispuestos, enfermera, haga lo que usted tenga que hacer, no se preocupe, que yo estoy en la mano de Dios, yo sé que Dios me va a sanar. Pero ¿qué pasaba con mi corazón cuando yo volví a entrar a la sala y mi paciente falleció? Wow. A veces yo iba a habitaciones de pacientes con cáncer y en un momento tuve una experiencia muy hermosa con un paciente que yo entro a la habitación y le digo, buenos días, señor, ¿cómo está usted? El Señor le bendiga. El Señor comenzó a hablar en lengua y a batir su mano. Y el Señor comenzó, el don, a hablar en lengua. Y él decía, gracias Señor, gracias Señor. Pero él solo lo palpadeaba. O sea, él lo decía como en voz de murmullo. Porque el Señor tenía cáncer de pulmón y tenía una traqueostomía por donde respiraba. Y él nada más decía, gracias Señor. Y yo le decía a la hija, ¿él tiene alguna afección por la que él llora, por la que él se siente mal? Ella dice, no, nosotros realmente no entendemos a papi, porque él ya no los desahuciaron. Y no sé por qué él se siente tan feliz sabiendo que ya él está desahuciado. Padre Santo. Entonces, yo veía asuntos así, pero yo me sentía mal cuando yo oraba por alguien y después cuando yo le daba la espalda, ese alguien no era sanado. Y yo sabía que ese alguien creía, porque ese alguien lloraba y decía, yo sé que mi Redentor sana. Y yo me preguntaba, si el Señor dice que yo creyendo voy a recibir la sanidad, ¿por qué yo oro y creo y no son sanados? ¿Por qué? ¿Por qué? Un día el Señor me hizo entender, porque para esos mismos días también falleció una comadre mía por la cual hasta le habíamos dado aliento y eso nunca esperábamos que ella falleciera porque testificaba mucho de lo bueno que Dios había sido con ella. Y yo dije, Señor, de verdad yo voy a seguir creyendo. Porque hay algo con la fe. Mi fe era debilitada, pero yo como que decía, es que Él ha hecho demasiado para yo no creer en Él. Y yo tengo que buscar una alternativa, porque es que hay algo que yo no entiendo, que no tiene que ver con Él, es conmigo. Sí. Y yo recuerdo que ahí el Señor me hizo entender que si el Señor te sana, Él hace un milagro. Pero si tú te vas con el Señor y partes con el Señor y te mueres, Él está haciendo el mayor de los milagros. Sí. Porque te está llevando a su seno, te está poniendo a descansar de un mundo de tanta corrupción, de tanta aflicción. O sea, cuando el Señor te lleva, porque a veces oramos para que sea sanado, pero ¿y si la voluntad de Dios es llevárselo y que descanse en su seno y otorgarle la salvación del alma? Porque no tenemos la garantía de que el que sea sanado va a seguir sirviendo a Dios. Y un día en la iglesia, yo llegué un domingo a ese culto donde uno va como que, ya yo no aguanto más, yo no sé ya ni qué creer. Y yo recuerdo que yo estaba orando. Y en el momento de la adoración, cuando yo me puse de pie, que yo levanté mis manos y yo entré en la conexión del Espíritu, yo sentía como unas alas en mi espalda que me hacían así. Y yo sentía el calor y sentí una voz dentro de mí que me decía, ve que yo sí existo. Gloria a Dios. Me decía, ves que yo sí soy real. Y como que eso conmovió tanto a mi vida y yo solo lloraba y sentía como el calor y mientras más yo lloraba, más calor yo sentía y la voz volvía y me repetía, ves que yo sí existo, ves que yo sí soy real. Y me hizo entender muchas cosas como esa, que un milagro no solo se trata de que tú seas sanado, partir con el Señor, tú creyendo en el Señor Jesucristo, Dios, también es un milagro. ¿Y qué van a decir de ese que murió? Ese murió creyendo. Wow, tremendo. Mira, ayúdanos ahí, guerrera. Un verso bíblico aquí tengo apoyando eso. Desata eso, manita. Dice el apóstol Pablo ya cuando se iba a ir de esta tierra, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso pasa con las personas que están padeciendo, que están muriendo físicamente, pero tienen una conexión con el cielo. Sí. Óyeme, aunque pase lo que pase, y en cualquier diagnóstico establecido en su vida, están confiados porque han peleado la buena batalla. Exacto. Están confiados. Óyeme, es una persona que está conectada con el cielo. Dice una persona que ese momento de dolor, quebranto, te ayuda a conectarte más con Dios. Porque ¿dónde tú vas a buscar refugio?
Ey, Dios. No O sea, que a veces que la aflicción en el creyente es necesaria. Hay veces que la aflicción en aquellos que están de que es bien fuerte, que le llegan esos golpes de repente. ¿Y por qué a mí? Sí, porque tú estás débil en oración. Porque tú necesitas clamar, porque tú necesitas depender completamente de mí. O sea, que a veces que la aflicción nos ayuda a acercarnos más al Señor. Sí. Una bendición. Amén, amén. Bueno, nos estamos gozando. Vamos a permitir esta última pregunta a nuestra hermana Milani. Si también tiene en su guión algo que nos quiera presentar. Y es de manera particular, no sé si tú has vivido esta experiencia, de algo que tú le has pedido a Dios y que aparentemente se vea difícil. Y luego la oración lo ha hecho posible, manita mía. ¿Ha vivido esa experiencia? Sí, claro que sí. Precisamente lo que yo le pedí a Dios, más bien era como un reclamo. Esa fue la conexión como más, puedo decir, divina que yo he tenido con el Señor. Y me dio una respuesta que yo no la esperaba. Ese es mi Dios. Ese es. Fue él. Fue Es el que calla cuando tú esperas respuesta. Ese es el mío. Fue una situación muy difícil, fue un momento muy difícil. Yo le decía al Señor, Señor, pero tu palabra dice que el que buscare primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Y yo le decía, ¿y por qué si yo te busco? Porque si yo te sirvo, mi corazón está bien delante de ti, estoy bien delante de tu presencia, yo estoy pasando necesidad. Yo le decía, ¿qué pasa? ¿Por qué tú no estás cumpliendo tu palabra? Y yo tenía como cierto tipo de reclamo. Y me llegó un texto a la mente que yo honestamente no lo había leído. Y Jehová me decía, ¿quién me ha dado a mí para que yo restituya? Él me está diciendo, tú me diste algo que yo tengo que darte también de vuelta. Ay. Wow. Ahí fue que yo me lloré entonces. Yo dije, bueno, pues ¿qué? Ok, no viene nada entonces. Y fue mi mayor experiencia con Dios. Ahí fue probada mi fe. Te adora mi alma. Yo había dudado del Señor, honestamente. Yo había dicho, Señor, pero es que tu palabra a mí me dice esto y yo no lo veo. Porque yo no veo lo que tu palabra a mí me está diciendo. Y ahí fue que yo recibí el mejor mensaje de mi vida, la mejor prédica de mi vida fue cuando llega la duda. Wow. ¿Qué tú haces cuando llega la duda? Porque llega. Así. Somos humanos. Llega. Experimentamos emociones y situaciones en las que el enemigo nos dice, ¿y ahora dónde está Jehová? Y se burla de nosotros. Y llega, la duda llega. ¿Pero qué tú haces cuando llega? La aceptas. Aceptas de que no hay un Dios. Aceptas de que Dios no existe. O aumentas la fe, que eso es parte del tema que trae. Tú la aumentas. Porque fue muy bonito cuando Pedro caminaba sobre las aguas y decía, aquí estoy yo caminando sobre el inmenso mar. Y cuando vinieron las olas y los vientos y vio esa gran tempestad que se hundió, dudó. Sí. El hombre dudó y el hombre acababa de ver a Jesús, multiplicaron. Veía todos los milagros de Jesús que usted y yo no los vemos y el hombre dudó. Entonces ahí fue ahí fue que yo conocí al Señor. Ahí fue que yo dije, verdaderamente que Jehová es Dios y es supremo y hace lo que Él quiere. Porque cuando yo más necesitaba algo, Él decidió no dármelo. Pero más adelante sí vino. Wow, llegó tremendo. y llegó tal como se lo pedí. Hay una historia, hay un libro llamado El Principito. Para mí era para niños, pero lo leí y me encantó. Hay un capítulo que es del asteroide 325, si mal no recuerdo, donde el Principito llega a ese asteroide y se encuentra con un rey. El rey es soberano y él dice que todo lo que él dice se cumple. Y el Principito, pues yo quiero ver una puesta de sol. Y él le dijo, tú la vas a ver, pero hay que esperar la ocasión para cuando yo lo diga pase. Y el Principito se quedó como, ¿cómo así? Yo tengo que esperar entonces que pase una situación para que tú declares. ¿Qué pasa? Que a las 7:45 el rey dijo, ponte sol. Y ahí se puso el sol. No se puso porque el rey dijo que se ponga.
se puso porque era el momento de ponerse el sol. Dios. O sea, hay veces que tú pides, pero no es la voluntad del Señor que se ponga en ese momento. Pero llegará un momento que va a ser la hora exacta para que el sol se ponga. Muy fuerte. O sea, la voluntad del Señor es perfecta, por eso debemos de orar con el entendimiento. Porque si no oramos con el entendimiento, vamos a orar en vano. Nuestra oración va a ser vana. Y creyendo, porque Santiago lo dice, sin fe es imposible agradar al Señor. Sí. Si tú no pides con fe, estás pidiendo de más. Y contestando esa pregunta que usted hizo acerca de las experiencias en la oración, hay momentos en la oración o de la vida del ser humano, en mi caso, que me ha tocado decir, Señor, yo no voy a orar nada. Ay, te pones rebelde. Yo no voy a orar. Pero es como le dije, la conexión con el Padre. Yo no he tenido que ponerme de rodillas. Y no es que no se pongan. No. Cada que tiene una relación íntima con el Señor. Pero yo he tenido esa seguridad de que va a pasar. Esa certeza de que va a pasar. De que no, todo estará bien. Y lo he visto acá. Lo he visto así mismo. Porque es una conexión con el Padre directamente que el hombre de Dios tiene que tener. Y tener fe que lo que tú pediste en un momento determinado va a pasar. O persistir como aquella mujer y el juez injusto. Hame justicia. Tú sabes que yo soy justa. José regó, fue por eso, porque el hombre era justo, fiel, apartado de Dios. Y temeroso de Dios, apartado del mal y temeroso de Dios. Y se regó, óyeme, Señor, dime. El hombre hacía sacrificio antes de que pasara cualquier cosa con sus hijos y le pasó lo que le temía. Dice que él le pasó lo que él temía que le iba a pasar. Sí. O sea, que él temía. Hay veces que nosotros tememos que no va a pasar alguna circunstancia, pero si tenemos fe, como dije yo, no, Señor, tú lo tienes en tu mano. Yo no voy a orar, tú lo vas a resolver. Y Dios lo ha hecho. Tremendo. Nos gozamos, ¿verdad?, con este excelentísimo tema acerca de la oración y la fe. Ambos van de las manos. Claro. Tenemos una bella audiencia ahí, ¿verdad?, consumiendo este poderoso contenido. Y en sus últimas palabras, ¿verdad?, me gustaría que ustedes se dirijan a esa bella audiencia dándole unas recomendaciones, especialmente a esas mujeres que nos siguen, que están desconectadas, están desanimadas, otras están peleando batalla emocional, tal vez están peleando batalla en el matrimonio, otras peleando por sus hijos que se han desviado del buen camino y de los buenos principios. Iniciando por nuestra hermana Rebeca, ¿qué le recomienda a esas guerreras, esas mujeres que están ahí en sintonía? Bueno, mi más sincera recomendación a través de la Biblia es que si usted está orando hace mucho tiempo porque usted quiere que su hijo venga al evangelio, porque usted, cualquiera que sea su oración, siempre verifique cómo está, hágase primero un autoanálisis, cómo está su vida espiritual. Porque en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Puede ser que tu oración no sea respondida por la conducta que tú tienes. Wow. Entonces, a veces queremos cambiar las cosas al modo nuestro y no al modo de Dios. Por ejemplo, yo le digo, bueno, Señor, yo sé que yo hablo mi mentirita blanca a veces, que no hay blanca, todas son negras. Pero, Señor, yo quiero que tú hoy me hagas tal cosa. Y yo, como yo sé que tengo esa debilidad, hoy yo voy a orar más, Señor, para recompensar esa debilidad de esas mentiras. No, el Señor no quiere que tú le recompenses. El Señor quiere que tú cambies de vida y que te humilles y le pidas perdón y después Él te va a escuchar para hacer, porque de oír Dios oye a todo el mundo. Y tengo un ejemplo también con los amigos de Job. En el verso 42, todos sabemos que los amigos de Job no le dieron un buen ejemplo a Job, porque las palabras que emitían los amigos de Job hacia él en medio de su proceso eran palabras duras, crueles. Y le decían, no, pero tú eras el que aconsejaba a los que necesitaban, tú eras el consejero, no bien llegaban las personas delante de ti y se postraban a causa de tu sabiduría. ¿Cómo es que ahora tú estás en tal situación? Entre otros comentarios despectivos que le hacían a su amigo. En el capítulo 42 del libro de Job, el Señor le dice, restaurando todo lo que ya le había quitado a Job, le dice, en cuanto a tus amigos, le dice vamos a leerlo. Amén.
Sí, vamos a leerlo. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo y así lo decimos tal cual, sin confusión, porque Dios sí dijo, sí. Y dice, y aconteció que después habló Jehová estas palabras a Job. Jehová dijo a Elifaz temanita, ese era uno de los amigos de Job. Sí. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como tu siervo Job. Entonces, ¿qué hizo Jehová? Después le dijo, ahora, pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé. Dios Padre. Para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habléis, no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Los amigos de Job hicieron esto e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Porque él sí era justo, él sí era perfecto, sí era temeroso de Dios y apartado del mal. Wow. Así que no se trata de recompensar a Dios con otra cosa, porque Dios no necesita nada de nosotros, nosotros necesitamos de Él. No le estemos doblando de que si ayer oré 1 hora, voy a orar 2 para que tú me escuches. Es cambio de conducta. Wow, tremendo. Y nuestra hermana Melanie, ¿qué le dice a esa fiel audiencia que está ahí, especialmente a esas damas que se identifican con ustedes? Bueno, más que todo yo les aconsejaría, yendo de la mano de Rebeca, luego de que ya usted se analizó, luego de que ya usted vio que su corazón, que su conducta está bien delante de Dios, es tener paciencia, tener fe porque aún así usted ore a Dios y no tiene fe de que Él lo puede hacer, entonces no va a suceder. Wow. Y la fe es muy importante. La fe llama mucho la atención para mí porque incluso es parte de la armadura que Dios dice, ármate de la armadura de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque tu lucha no es contra carne ni sangre. La lucha que nosotros tenemos es espiritual, es contra huestes de maldades, principados, potestades. Entonces, de esa armadura que tú necesitas para poder enfrentar lo que el enemigo te está enviando, es de esa armadura el escudo de la fe. Con ella podemos enfrentar los dardos de fuego del enemigo. Entonces, cada vez que venga la duda a tu mente de que el enemigo quiera decirte de que no va a ser posible, de que lo que tú le estás pidiendo no va a suceder, de que tú ores a Dios por la conducta de tu esposo, por la conducta de tu esposa, para que venga el evangelio, para que tus hijos, el enemigo te diga, mira, va de mal en peor. Tener fe. Fe. Que cuando te diga va de mal en peor, tú le digas, pero va a suceder. Que cuando te diga, pero que tu esposo te trata mal, dice, pero me va a tratar bien. Tener fe, ver las cosas de una manera diferente a las que estén ahora y va a pasar. Wow, tremendo, tremendo. Pero también debemos escuchar a nuestra hermana Joanny, que yo sé que también tiene un bello consejo para esas guerreras y aún esos guerreros, ¿verdad? Para no dejarlos fuera de este escenario. Las olas del mal. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que la base y el consejo que le puedo dar es el mismo, la fe. Porque la fe que te lleva a accionar. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la que te empuja. Porque la fe se mueve. La fe se mueve. Si yo tengo fe en Dios, de que Dios me va a escuchar, es que yo oro por fe. Si yo no tengo fe, no oro. Si yo no tengo fe, no creo en nadie. Y todo el mundo cree en algo. ¿Usted sabía? Sí. Yo le decía a mi hijo, al hijo mayor mío, él estaba hablando de que nada más hay un solo Dios. Y yo le dije, mira papi, todo el mundo cree en algo. Todo el mundo, fíjese. Creo en Buda, creo en que la vaca es un dios. Cree en algo. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene su fe o su mirada puesta en algo. ¿Qué es lo incorrecto? Sí, es verdad. Están errados. Pero todo el mundo cree. Todo el mundo. Creen tanto a veces que le oran a un cuadro y reciben. No fue porque oraron al cuadro. Fue porque creyeron y movieron su montaña, como dice la Biblia. Si tuvieran fe como un granito de mostaza.
trasladaría monte. Sí. O sea, la fe es el pilar de la oración. Por la fe yo oro, por la fe yo busco al Señor. Yo les recomiendo que si están falta de fe, pidan al Señor. Los discípulos se humillaron y dijeron, Señor, aumentanos la fe. Sí, sí. Porque sin fe, míreme, en este camino es difícil. Es difícil seguir. Yo les recomiendo eso. Y si no tienen, que pidan al Señor. Que Él dará en abundancia y sin reproche. Aleluya. Excelente momento, ¿verdad? Con este maravilloso contenido que yo sé que ahora mismo son muchas las personas que se están nutriendo de manera espiritual. Damos gloria a Dios en primer lugar y luego le agradecemos a cada uno de ustedes. Hermana Rebeca, Gracias. nuestra hermana acá, que se han despojado, ¿verdad?, de su confort y trasladándose hasta esta plataforma para ser de gran provecho. Amén. Un placer. Espero Amén. que se repita este nuevo encuentro. Y así también honramos la sintonía de cada uno de ustedes. Dale me gusta al video para que YouTube lo pueda reproducir y más personas ser bendecidas por esta poderosa enseñanza. Dejen en la caja de comentarios qué tal te ha parecido y que también qué otro tema te gustaría que tratemos al junto de este elenco. Así que esperamos ver su bello comentario. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y esto ha sido Joven de Cristo.